La caída del Mencho es el mayor golpe que ha dado el actual gobierno mexicano en contra del crimen organizado. Técnicamente sí, definitivamente. ¿Por qué razón? Por el nivel de personaje. A final de cuentas, el Mencho, Nemesio Ceguera, es el último de todas estas figuras del narcotráfico conocidas como capos. Algunos lo consideran el último gran capo, ¿no? Al nivel de Joaquín Guzmán Loera, al nivel de Ismael El Mayo Zambada, de Juan José Esparragosa, de Amado Carrillo, de Benjamín Arellano, incluso de la triada famosa del Cártel de Guadalajara, Neto Fonseca, Cafro Quintero, el propio Miguel Ángel Félix Gallardo. En ese sentido sí es un golpe muy importante. ¿En qué otro punto es clave el golpe? Tiene que ver también en la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Nemesio Ceguera, y aquí es en donde viene siempre el discernimiento entre los distintos analistas, opinadores y periodistas del narcotráfico, es cuál es el verdadero poder de estos capos, hasta dónde llega realmente su influencia. ¿Son ellos los que toman todas las decisiones? ¿Son ellos los que influyen en materia política, en materia económica, en materia militar? ¿O son operadores de cierto nivel de violencia? Yo me inclino por esto último. Para mí, Nemesio Ceguera era un gran operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, era el líder operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación y era el generador de violencia más importante que había en este momento en el país, con todo el impacto que esto significa. Porque no dejemos de lado algo. En toda esta discusión de Nemesio Ceguera y de entender el golpe que representa, tenemos también que preguntarnos quién es o qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación. El maestro Jorge Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara, plantea una idea con la cual en parte yo coincido al respecto y que tiene que ver en que el Cártel de Jalisco Nueva Generación era un gran vendedor de violencia, era un gran mercenario de la violencia. Es decir, el Cártel de Jalisco operaba con mucha violencia a distintos puntos del territorio nacional que traían consigo control político, control económico, control social. La pregunta es quién se beneficia directamente de ello. Y ahí es donde podemos entrar tal vez a las diferencias en algunos puntos. Entre estos, por supuesto, si los que se benefician directamente, la clase política, la clase económica o la clase militar, son los que le mandan al Mencho o al revés, el Mencho les manda con uno de ellos. A mí me parece que es la primera opción. A mí me parece que en este marco el Cártel Jalisco Nueva Generación no es un cártel como cualquier otro. El gran periodista Nacho Alvarado lo ha planteado. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una organización paramilitar en realidad. Su formación, su adiestramiento, sus acciones lo confirman. Te pongo como ejemplo 2 casos solamente para dimensionar el nivel de violencia que maneja el Cártel Jalisco Nueva Generación. El caso Lagos de Moreno. Estos 5 jóvenes que desaparecen, 5 amigos de toda la vida, se van de vacaciones, los levantan, nadie sabe dónde están, nadie sabe quién fue, y de repente aparece un video descarnado, brutal, en donde vemos a uno de estos jóvenes, drogado por supuesto, que está matando a los otros 4, los cuales están amarrados en algunos casos, y vemos a un grupo de personas felices de la vida, festejando lo que estaba pasando. El segundo, Teuchitlán. Sí. Teuchitlán, que es un rancho, que es un lugar de reclutamiento forzado, en donde, para no hacer el cuento largo, matas o te matan. Entonces, ese es el nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque ese caso en particular de Lagos de Moreno se ha repetido muchas veces, muchísimas veces, en todos estos años, y tan solo en el caso de Jalisco, nuevamente cito al maestro Ramírez, ha habido una cantidad de desaparecidos impresionante, miles de desaparecidos en Jalisco, y todo con la venia del gobierno jalisciense, con la venia en un momento de movimiento ciudadano, en el caso de Enrique Alfaro, ahora Pablo Lemos, pero anteriormente del propio Aristóteles Sandoval y antes de Emilio González Márquez. ¿Por qué? Porque el Cártel Jalisco Nueva Generación nace con Emilio González Márquez. Ahí es donde nace y se empodera con Enrique Peña Nieto en la presidencia y Aristóteles Sandoval en la gobernatura. No olvidemos un detalle también para ir entendiendo todo este entorno de violencia y lo que significa el Cártel Jalisco. Cuando el Mencho le manda la famosa carta a Aristóteles Sandoval para ofrecerle que él va a controlar la seguridad del Estado. Hoy por hoy no sabemos, como bien cita el maestro Ramírez, qué fue lo que le respondió el gobernador, pero en la práctica lo podemos confirmar. Levantones, desapariciones, violencia, una población perseguida, activistas silenciados, periodistas muertos, desplazamientos forzados. Queda claro quién tenía el control de la seguridad.
Entonces, Jesús, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, no solamente funcionaba como una organización criminal, sino también como un brazo político. Pues es que tenemos que enmarcarlo todo como parte del crimen organizado. En realidad yo lo centraría más con que no era solamente un cártel de las drogas. Ajá. O sea, al crimen organizado actual tenemos que verlo más ya como un aspecto geopolítico desde mi punto de vista. No solamente como un asunto de tráfico de estupefacientes, porque no se dedican solamente a eso. A eso voy cuando hablamos de la violencia como un control político. El narcotráfico, y esto hay un libro maravilloso que lo explica, pero sobre todo me voy a remitir a las enseñanzas del doctor Isaac Enríquez. El cártel de Jalisco es el brazo armado, el narcotráfico es el brazo armado del capitalismo. Porque a final de cuentas, el capitalismo es el que define toda la estructura del propio crimen organizado. No está fuera del capitalismo. El capitalismo tiene dos riendas, la legal y la ilegal. Y en el lado ilegal nos topamos precisamente con todas las actividades del crimen organizado, que a su vez están conectadas con la legalidad. ¿Por qué? Porque la ganancia del crimen organizado se tiene que lavar en algún lado. Y no se lava en una tiendita de la esquina, se lava en un sistema financiero. Claro. Se lava en bancos. Entonces los bancos participan. Hay inversiones inmobiliarias muy importantes. El sector inmobiliario se ha basado durante años en inversiones del crimen organizado. Hay call centers, hay hoteles, hay resorts, es decir, están metidos en las zonas turísticas, están metidos también, por supuesto, en el tráfico de armas. Entonces hablamos de todo un compendio de actividades que supera por mucho a una sola figura como el Mencho, el Mayo, el Chapo o el que me digan, y que por supuesto tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas porque utiliza la violencia como lo hace el capitalismo para imponer sus condiciones. Entonces, ante ese escenario, yo lo que te diría es que el Cártel Jalisco Nueva Generación, por eso cuando me han hecho el honor de preguntarme, ¿se acabó el Cártel de Jalisco con la caída del Mencho? No, no se ha acabado. ¿Es importante el sucesor? No, tampoco es importante. Puede ser cualquiera. A final de cuentas, lo que importa es el entramado que permita al Cártel de Jalisco funcionar como funciona. El sistema. El sistema. Esto, voy a citar una frase, regreso a lo que te dije al principio, como buen nerd de los 80s, ¿no? Okay. Y de los 90s. Hay una novela gráfica que le hicieron película después, que es de los Hombres X, que se llama Días del Futuro Pasado. Sí. En el cómic viene una frase que la podemos aplicar perfectamente en la actualidad. No es un asunto de villanos, es un asunto de un sistema. Sí. Entonces, ¿qué es más difícil de derrotar? El sistema. Mientras no toquemos al sistema, este seguirá operando bajo otro nombre. Así es, mira, hablando de los grandes capos, hemos tenido grandes capos durante toda mi vida. Desde que yo nací, ha habido un gran capo. Y yo casi voy a cumplir 50 años. Okay. Te hablo de que el primer gran capo en México era Pedro Avilés, al que se le reconoce como el gran capo en México. El León de la Sierra. El hombre que gobernaba supuestamente todo el tráfico de droga en Sinaloa. ¿Cuál era el asunto? Realmente Pedro Avilés era un operador logístico, porque quienes controlaban el negocio de la droga eran el gobierno federal, el gobierno estatal, el ejército y los terratenientes de Sinaloa. Ellos eran los que tenían el control real del narcotráfico. Todo con la venia, por supuesto, de los Estados Unidos. Entonces, Pedro Avilés era realmente un personaje que ayudaba a coordinar las entregas, manejaba la logística, era el que tenía su grupo de sicarios, si queremos ver así, pero no era realmente un problema para nadie, era un empleado más de estos intereses. Cuando vienen las protestas sociales en la década de los 70s, todo en el marco incluso de la mal llamada Guerra Sucia, es cuando entonces el gobierno decide aplicar el famoso Plan Cóndor, que algunos lo comparan con lo que pasó en las dictaduras de Sudamérica. Uh-huh. En México oficialmente no había una dictadura, pero sí había acciones ordenadas por los Estados Unidos para sofocar a aquellos que alzaban la voz en contra de una falsa dictadura, de una dictadura disfrazada de democracia, que era el PRI. Entonces, cuando deciden llevar a cabo las acciones en contra de estos activistas en Sinaloa, ejecutan un plan supuestamente para castigar al narcotráfico, que fue la fumigación de los sembradíos y demás, y la persecución supuestamente de los capos, pero en realidad estaban persiguiendo a los activistas. Entonces lo que pasó en esa ocasión es que trasladan el negocio a Guadalajara para no distraerse, pero también por un detalle. En Guadalajara había una cepa muy importante de jóvenes que estaban protestando.
de jóvenes que estaban alzando la voz, de jóvenes que estaban denunciando la brutalidad del gobierno priista y de la Dirección Federal de Seguridad, así como también de las fuerzas castrenses. Entonces, tú trasladas todo el mercado del narcotráfico a Guadalajara con el mismo pretexto que lo que hiciste en Sinaloa: sofocar directamente a esos activistas, asesinarlos, asfixiarlos, perseguirlos, con operativos, por supuesto, en todos los sentidos de la Dirección Federal de Seguridad, con la justificación de que estabas combatiendo al narcotráfico, cuando en realidad Caro Quintero, Miguel Ángel Félix o Ernesto Fonseca eran parte del Estado, según declaraciones del propio Miguel Ángel Félix Gallardo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Tú tienes el pretexto perfecto para llevar a cabo acciones tan brutales en contra de la población civil y tienes a tus capos más fuertes. Nos han contado toda esta historia de que supuestamente Félix Gallardo era un genio. Si tú te das cuenta, hay una construcción narrativa brutal, sí, claro, similar en todas las épocas. Sí. Miguel Ángel Félix Gallardo era un genio, era un personaje que conocía de todo, iba a crear un imperio del narcotráfico. No, eso sí, procedía de la pobreza, porque tienen que ser pobres los capos, claro. O sea, de ley. Sí. No, y era un ex policía, por cierto. Aparece después en la historia Amado Carrillo, otro gran capo, un genio también, que innovó con los aviones, como si Estados Unidos, de verdad, permitiera que entraran hordas de aviones sin darse cuenta. O sea, es simplemente lógica. O sea, Estados Unidos no iba a permitir, sabiendo que están traficando droga, que entraran los aviones sin problema. Por favor. O sea, ¿de verdad creemos que los Estados Unidos son lo que son por tontos? Pues no, claro que no. Son lo que son por la forma tan perversa de comportarse y criminal de comportarse. Un criminal menor no iba a verles la cara. Entonces, en ese marco, pero ¿qué nos dijeron? Amado Carrillo es el gran capo. Igual que Miguel Ángel Félix, líder, genio, incomprendido, ex policía también, estuvo un tiempo en la policía y pobre, salió de la pobreza también. Cae Amado Carrillo y viene la época, en ese momento entonces, de Joaquín El Chapo Guzmán. En medio estuvo Benjamín Arellano. Si tú ves la biografía de Benjamín Arellano, el inteligente, el metódico, basada en una especie del Padrino tijuanense, ¿sabes? Okay. O sea, Benjamín Arellano una especie de Michael Corleone y Ramón Arellano una especie de Sonny Corleone. Aquí lo que me llama la atención es que después aparece, por supuesto, de ellos y del cártel incluso del Golfo, que tuvo diferente historia, no con Juan Nepomuceno, García Ábrego, Ociel Cárdenas, pero ahí en el marco aparece Joaquín El Chapo Guzmán. Y Joaquín El Chapo Guzmán tiene la misma historia. Sí. Y con la única diferencia es que el Chapo no fue policía. Y de repente, pero sí uno de sus principales asesores, no asesores, sus principales socios, que también fue socio con Miguel Ángel Félix y que también fue socio con Amado Carrillo, que se llama Juan José Esparragoza alias El Azul. Juan José Esparragoza alias El Azul fue integrante de la Dirección Federal de Seguridad. O sea, él era realmente el que coordinaba. Por eso le decían el padrino a Juan José Esparragoza alias El Azul. Entonces, en ese sentido, te topas con que es la misma historia, la misma que nos cuentan ahora del Mencho. Si tú checas todas las crónicas, y lo digo con profundo respeto, te darás que es la misma historia. El pobre que tiene que irse incluso a Estados Unidos, de migrante, regresa, se vuelve policía, entiende todo este concepto de la violencia, lo cual es cierto. Los ex policías entienden muy bien cómo generar violencia y se transforma en la peor bestia que hemos visto en todo este tiempo. Pero también, Jesús, hay una especie de como que enaltecen la figura. Claro. Y en gran medida es el Mencho operaba todo esto. O sea, como si solamente el éxito, entre comillas, del Cártel Jalisco o de los demás capos con sus respectivas organizaciones dependiera del ingenio de ellos. Por ejemplo, mira, planteándote esto, ¿cuántas notas no han salido en los últimos días? Hay una que dice que si el pastel que se comió, que si tenía bonita letra, que si, o sea, tratando de romantizar la vida de un personaje que el último que tenía era romance, que era un personaje violento, que era un personaje que no se medía, que era un personaje que para estar en ese lugar necesitaba haber sido peor que el resto. Entonces, no era el jefe máximo, desde mi punto de vista no lo era, pero no era tampoco cualquiera. Claro. Entonces, claro que el golpe que se da es muy importante en ese marco, porque al momento que tú le pegas al principal operador, golpeas los intereses de esos grupos. Aquí el punto es precisamente ese. ¿Por qué lo golpeaste como tal? ¿Por qué diste ese golpe tan contundente?
Y ahí entramos a otro tema. Dentro del mismo tema entramos a otra arista, Sí. ¿no? ¿Qué tanto hay? Y aquí entramos al debate también de que dicen qué tanto presionó a Estados Unidos a México. En realidad, el golpe del Mencho lo que hace es despresurizar la presión que estaba sintiendo Claudia Sheinbaum, la presidenta, de parte de Trump en el discurso del narcotráfico. ¿Por qué? Porque al momento que tú das este golpe, sí con información de Estados Unidos, es normal, Claro. es parte de la colaboración que se da, pero tú lo planeaste, Y tú lo tú lo ejecutas. tú lo ejecutaste y tú lo operaste. Entonces, cuando tú lo das, le estás mandando un mensaje a Trump de que no lo necesitas aquí metido, de que lo único que necesitas es la inteligencia. Compártela con nosotros, dame la información y yo me voy a encargar de ejecutarlo aquí. No te necesito aquí adentro. Entonces desmontas completamente la narrativa de Trump de que México es un desastre, de que México es un caos, de que México necesita a los navies que vengan para acá. Es cierto, hay una nota muy interesante del periodista Stephen Fisher, que habla de que los famosos navies que llegaron, los marinos, en pocas palabras, entrenaron a integrantes del ejército mexicano para este tipo de labores. Así es, viene ocurriendo desde hace años, no es de ahora. Así es. Entonces, eso es lo que sí necesitas, claro. Eso es lo que necesitas. Que tus mejores hombres entrenen a los míos, por supuesto que sí. Que ya ha surgido esto, no es nuevo. O sea, esto no es nuevo. Ese tipo de operativos, ese tipo de entrenamientos se vienen dando desde hace décadas en este país. Por lo tanto, insisto, tratar de desestimar también como que fue una presión, una influencia de Estados Unidos como tal, no es así. Porque voy a otro punto, si me lo permites. A Estados Unidos no le convenía la muerte del Mencho. O sea, no le convenía para nada. Primero, porque derrocas su narrativa. O sea, primero le quitas esa narrativa de que México no lo está haciendo, que México no está peleando contra el narcotráfico. El narcoestado. Claro, o sea, a Estados Unidos le interesaba mantener esa idea de México un narcoestado, México protector del narco, México protector de las drogas, para empezar a presionar en otros ámbitos que son los que le importan, en materia energética, en materia de minerales, en materia de gas. Sobre todo porque viene el TEMEC. Por supuesto, la negociación que ya está la negociación del TEMEC y que está toda esta discusión del plan de minerales y demás. Eso es lo que a ellos les importaba, tener ese pretexto para seguir presionando a México, porque a ellos no les interesa resolver el crimen organizado, mucho menos les interesa resolver el narcotráfico, que es su principal arma intervencionista. Ellos, como ya te lo he compartido aquí en otras ocasiones, ellos son el narcotráfico. Ellos son los que realmente generan el narcotráfico, la historia del narcotráfico, el lenguaje del narcotráfico, las principales herramientas del narcotráfico. Te pongo otro ejemplo, Colombia. Si tú ves la historia de Pablo Escobar, de los hermanos Rodríguez, de Orlando Henao, los grandes capos, te topa Don Diego, te toparás de repente con que es similar a la que nos contaron de los capos mexicanos, incluso en materia de sicarios. Sí. Ellos tuvieron a su Popeye, ellos tuvieron a su Varela, nosotros tuvimos a Heriberto Lascano, tuvimos a la Barbie. O sea, es decir, tenemos el paralelismo dictado por la propia DEA para contar esa historia. Por eso a Estados Unidos no le interesa resolverlo. Eso es una mentira. A ellos no les interesa resolver nada del narcotráfico. Por eso para ellos, que haya caído el Mencho como cayó, pues es un golpe a su propia narrativa, es un golpe directamente a sus intereses injerencistas y es un golpe además de todo al sistema económico del cual depende Donald Trump. Porque algo que es muy cierto, y esto lo han destacado varios analistas, el narcotráfico, ¿a quién golpea en realidad? Al más pobre. ¿A quién criminalizas? Al pobre. ¿A quién reclutas forzosamente? Al pobre. Claro. ¿A quién levantan? Al pobre. ¿A quién secuestra el narco? Al pobre. ¿A quién esclaviza el narcotráfico? Al pobre. El que desplaza al pobre. El pobre. ¿No? ¿Cuál es la imagen del narco en México? La del pobre. Yo nunca he visto un narcotraficante que pinten en México güerito, con saco, corbata o ropa de moda, que está lavando dinerales en los bancos, que está lavando dinerales en Wall Street, que está poniendo empresas para que ese dinero fluya. Yo nunca he visto una fotografía de ese tipo de narcos en este país. Siempre tiene que ser el morenito, de unos 70 de estatura, si es norteño más alto, el bigotón, pantalones de mezclilla, camisa de ranchero. Esa es la idea. Y ex policía, insisto, los principales cárteles, ¿no? Los principales líderes. Entonces, eso del ex policía es bien interesante también para ir entendiendo el cártel de Jalisco e ir entendiendo toda esta dinámica. Pero a lo que voy con eso es que Estados Unidos, cuando tú golpeas
a un narcotraficante así, cuando tú golpeas a un cártel así, que le pegas a su operador más importante, a ese generador de la violencia, que recluta forzosamente, que violenta, que asesina, le pegas al sistema económico también. Le pegas a los ricos que se ven beneficiados de esas actividades que comete este hombre. Entonces le estás pegando también en donde le duele en materia operativa al crimen organizado. Y cuando le pegas al crimen organizado real, al verdadero crimen organizado, le estás pegando al sistema económico. Yo por eso defiendo mucho y aceptando que hay claroscuros y aceptando que hay errores e incluso contradicciones y, vuelvo a lo mismo, no fracasos, errores como tal. Pero lo que hizo Andrés Manuel López Obrador es muy importante. Esta horda de comentarios que se han dado de que el abrazos no balazos se acabó y todo eso, es una tontería. El abrazos no balazos no era que anduvieras abrazando delincuentes, es que estabas atendiendo las causas. Y cuando tú atiendes las causas, otra vez, ¿a quién le pegas? Al sistema económico. ¿Y a quién estás beneficiando? Al pobre. Y si el crimen organizado al que golpea es al pobre, y tú estás protegiendo al pobre, entonces ¿de quién eres enemigo? Del crimen organizado. Y si Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos son el narcoimperio, ¿quién es el enemigo aquí? Oye, Jesús, dándole lectura a lo que nos estás diciendo, de lo cual no he dejado de tomar nota, entonces, ¿el golpe al cártel Jalisco Nueva Generación habría sido también un golpe en contra de Estados Unidos? Por lo menos a su intentón injerencista, sí, completamente. O sea, se las arrebataste, se las quitaste. Hoy Trump intenta... Mira, Trump ahorita en Estados Unidos no gana una elección. Sí, no. Esa es la realidad de las cosas. Claro. No la gana. O sea, cada día se acerca más a lo que algunos definen como su voto duro, que el querido Kurt Hartberg, gran periodista, señala que es de 2, 3 personas por ahí. Es un porcentaje muy pequeño su voto duro, en realidad. Y ahorita me explico en eso. Trump hoy por hoy está desprestigiado. Es un lastre para su partido en las elecciones de noviembre. Por supuesto que existe MAGA, y MAGA es su base social más importante, pero MAGA está fracturada por el caso Epstein. O sea, están enojados en muchos sentidos varios sectores. ¿Qué es el MAGA? El movimiento de hacer a grande América otra vez, que es un movimiento ultraconservador, que es un movimiento que llevó a la presidencia a Donald Trump, y que es incluso que es un movimiento que ha apoyado a la famosa Heritage Foundation, que tiene todo este programa de gobierno del trumpismo y que está conformado literalmente por una horda de fanáticos. Esa es la gran mayoría de los integrantes de MAGA, clasistas y racistas, que odian a México. MAGA, los integrantes de MAGA odian a México, más allá de cualquier otro país de América Latina. A México lo responsabilizan de las drogas que entran a su país, de que haya 40 millones de mexicanos o de origen mexicano por el famoso tema de la suplantación de la raza anglosajona, o de los anglosajones, más bien dicho, y sobre todo también lo cuestionan mucho o simplemente lo odian porque consideran que los mexicanos les quitan sus empleos. Sí. Que México se ha aprovechado de ellos. Y para ellos, ¿cómo es posible que México se aproveche de nosotros? ¿Cómo es posible que estos morenos se aprovechen de nosotros que somos los blancos? Además, quiero hacer también un énfasis ahí, Jesús, y es que este grupo de fanáticos que odian a los mexicanos, también, creo yo, Jesús, y no sé si YouTube nos vaya a castigar por esto, pero también nos ven como una especie de raza inferior. Sí, claro. MAGA es el ejemplo de lo que es el supremacismo blanco. Lo mismo que el nazisionismo, lo mismo que los halcones. Estados Unidos toda la vida ha sido supremacista, no de ahora. Saliéndome un poco del tema, pero sí, ahorita lo ligo. Cuando nos preguntan, por ejemplo, que lo que estamos viendo de Donald Trump, ¿de dónde se origina? Pues de los esclavistas. O sea, desde aquellos personajes que esclavizaron a otros seres humanos, que esclavizaron a los ahora que consideramos afroestadounidenses, que les quitaron su derecho a ser seres humanos, que los maltrataron, que los bajaron, que los humillaron, que los asesinaron cuando ya no les funcionaban. De ahí proviene esa supremacía. Lo que vemos ahora de Trump fácilmente podría haber sido un esclavista. Stephen Miller podría haber sido un esclavista. Stephen Bannon podía haber sido un esclavista. Peter Hesed, lo mismo. Este hombre, Peter Thiel, fue el multimillonario. Los CEOs de Palantir, los CEOs de OpenAI, los CEOs de Oracle, todos ellos pudieron haber sido esclavistas sin ningún problema, porque no tienen ningún respeto para aquellos que no son parte de esa raza blanca,
Entonces, por supuesto que para ellos México es desechable completamente. Para ellos México es necesario por los recursos naturales, pero entre menos mexicanos mejor. Entonces, eso también se aplica a su relación con el crimen organizado, porque para ellos, que son los grandes generadores de violencia, para ellos, que son los grandes generadores de drogas, para ellos, que son los grandes financiadores de las drogas, el mexicano es desechable. Por eso, cuando te dicen, es que Trump quiere acabar con la violencia, pues no hay más que reírnos cuando entran 500 armas diarias a este país, procedentes de los Estados Unidos. Hoy sabemos que una empresa, ya ni siquiera privada, una empresa del gobierno, una empresa del ejército, construye armamento, construye balas, municiones, y aparecieron en manos de los cárteles. Entonces, ¿quién está financiando a todos estos cárteles? ¿Quién financió el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Quién lo hizo lo que es? ¿Quién lo preparó? ¿Quién lo convirtió en la fuerza paramilitar que es con presencia en todo el país? Pues los mismos que ahora están enojados porque mataron, literalmente en un operativo, a su líder operativo, ¿no?